And yeah, when you go, he's Allison, are you able to hear now? We can hear you very faintly, but there's a lot of background noise. Similarly, on Monday, October 14th at 11 a.m. with Dr. Anand. I think if folks can mute themselves unless they're about to speak, I think we're almost ready to start. Yeah, I mean, Mr. Charles, do you think you would want to get us kicked off soon? yeah. We're gonna Not to mention. Hey, Raven, can you hear us? And if so, can we get kicked off soon with Mr. Charles? Yeah, DJ, I can hear you. Okay, We're just perfect. getting settled in. Almost ready. Perfect. Okay, great. Yeah. Need to be louder though. Okay. More volume. A lot of people. So. Even old people can't hear. And that's the truth. Yeah. Yeah. Mondays, man. You got a job somewhere close by. Is volume better now, Raven? I kind of put one and two together. That's amazing. Yeah, ready for the 19th? Need help with that? Yes, please. Okay, we're ready over here. Yes. They don't make it easy. They don't make it easy. They also do it worse than anything. So, we started over. Hey, Mr. Charles, would you like to get us kicked off? Oh, hello, everybody. And Hello. we are all here once again for our Community Steering Committee meeting number 23. And as you can see, some of us are here in person, and we have made sure we had a hybrid for everybody. So thanks everybody for joining us. Right. And now we will open the floor for our introductions. Our interpretation and instruction. Our interpreter today, or so Gigi and Maria, go ahead and take it away for us. Gigi, Maria. Are you there? You can wave if there's any malfunction. I can hear you in the English channel. Should we Okay, be but in not- English? Interpretation's not on yet. Yes. Yes. Yes.
I'm sorry. ¿Hablas I'm en sorry, you español? two are talking over each Okay. other Okay, in the I'm English sorry. I know. channel. Okay, so now hopefully Gigi's in the interpretation channel, or maybe not. Oh, you should be good now. I'm not in the interpretation channel. This is Gigi. Okay, okay, Gigi, do you want to give the instructions or do you want me to? Go ahead, Maria. Okay, I will do it. Okay, muy buenas noches. Y esta reunión se llevará a cabo en ambos inglés y español. Se proporcionará interpretación al español para poder escuchar en español. Por favor, vayan, si están en computadora, vayan a la barra de abajo o la parte inferior de la pantalla. Una vez que se activen los canales, miren el icono del mundo donde dice interpretación, haga clic ahí, luego elija español o Spanish y para escuchar solo el idioma interpretado, haga clic en silenciar el audio original donde dice MUTE original audio. Si está escuchando con teléfono inteligente, vaya a los 3 puntitos e igual una vez que se activen los canales de interpretación, opriman donde dice interpretación, el icono del mundito, seleccionen español y para escuchar solamente el idioma español, silenciar el audio original. For the English speakers in the room, once the interpretation channels are activated and you want to listen to the interpretation from Spanish to English, if there is a speaker that has a question in Spanish, in order to hear us interpret that question or that response, you will need to be in the English channel. So hopefully everybody will select English if you would like interpretation from Spanish to English. Muchas gracias a todos y que tengan una buena reunión. Gracias. So I forgot to introduce. Se me olvidó presentarme como el copresidente, uno de los copresidentes de nuestro CSC, y tenemos el otro coche que es Ayana Johnson, y tenemos uno más que es Michaela. Si quieres saludar, Michaela. Hola a todos. Disculpen que no puedo estar en persona, pero me da gusto estar aquí con ustedes por Zoom. Nos da gusto que estés aquí. Sí, gracias, Michaela. Gracias. Ok, los objetivos de la reunión. Vamos a ver los borradores de transporte y la enmienda de la definición. Vamos a enmendar la definición de juventud en los estatutos. Bienvenidos y ya empezamos nuestro CSC. Vamos a hacer un resumen de la semana pasada y que van a durar 80 minutos, 8 minutos, después vamos a tomar 80 minutos, vamos a tomar un descanso, después vamos a tener las presentaciones y votaciones para enmendar los estatutos. Después vamos a hablar de nuestro nuestra segunda fiesta mental y después los siguientes pasos. Gracias. Gracias. La junta inicial, las reglas son un micrófono, una voz. Si está en persona, levante la mano para hablar. Y si está por Zoom, use la función de la mano levantada y las reacciones en la parte inferior de su pantalla. Disculpen. De repente no escucho muy bien, disculpe. Entonces, gracias para nosotros y para los demás. Cuídense, estírense, beba agua y asegúrese de respirar.
Hay que tener respeto, mucho empoderamiento y escuchar activamente a todos los participantes. Para permitir que todos participen, por favor, limite sus comentarios a un mínimo de 2 minutos. Le vamos a dar recuerdos y alertas. También se va a usar el método de popcorning para fomentar la participación de los miembros del CS. Para cualquier pregunta de la reunión, por favor, levante la mano para hacer la pregunta. Si está en Zoom, además de levantar la mano, también puede usar el chat de Zoom. El CB y esta gestión de calidad del aire responderá a sus preguntas. Gracias. Construcción de la comunidad. Se motiva a que puedan interactuar con los miembros y lo hicimos. Y los cuartos del chat, por favor, pongan su nombre, sus pronombres, cualquier afiliación y cualquier organización a la que sean afiliados. Y para construir esta interacción de comunidad, por favor, levante las manos si no pueden escribir en el chat. Y entonces vamos a pedir que hablen en voz alta. Muy bien. Esa es nuestra línea de tiempo para reunión de comité del desarrollo. Y aquí estamos. No sé si pueden ver aquí lo de 2024, el número 4 rojo, ahí donde estamos, en medio de esa pantalla. Tiene una marquita que dice metas del plan. Y es lo que es lo que vamos a hacer en los siguientes meses. Esperemos que puedan escuchar. Estamos en la fase de desarrollo. Hola a todos. Ok, es diferente. Hola a todos, me da gusto verlos a todos en persona, también en línea. Soy Carly Cabral de CBE, de la coordinadora de East Oakland, y voy a hacer un resumen de septiembre de la CSC 22. Siguiente diapositiva. Voy a hacer un resumen de de lo que hablamos en la junta anterior. Tuve la presentación de la declaración de actividad donde el personal del distrito y para un mejor ambiente definieron cuáles eran las declaraciones de preocupación de la comunidad, como establecen las bases para los objetivos. También tuvimos una actividad en grupo sobre la declaración de preocupación de la comunidad. Tuvimos mucha retroalimentación. Les agradecemos su participación en esa actividad. Los miembros de la CSC nos dieron su retroalimentación acerca de las declaraciones del borrador. Y finalmente, sí recibimos 136 comentarios de 13 encuestados identificados y 55 comentarios de visitantes que no se definieron por su nombre ni por sus iniciales. Gracias. Y la segunda parte grande de esa junta fue el resumen de la estrategia, la descripción general de desarrollo. Y Allison nos dio algunos ejemplos de estrategias de machotes del CERP, acerca del plan de reducción de emisiones para camino al aire limpio, y también hablamos de cómo el contenido de esto se va a agregar al CERP. Gracias. Podemos pedirle a Alicia que traje la siguiente diapositiva, por favor. Hola, mi nombre es Alicia Parker. Espero que me escuchen bien. Soy un miembro de personal. Me da gusto estar aquí. Les vamos a dejar saber que en la junta de hoy en la noche vamos a ver objetivos del borrador para algunas áreas de enfoque, que es transporte y entorno construido. Y en las siguientes diapositivas vamos a presentar objetivos, dar ejemplos y explicarles cómo ha funcionado en otros planes, en otros SERPs.
queremos hablar de situarnos aquí este ejercicio en el proceso mayor de planeación. Como pueden recordar, tenemos una visión desarrollada y principios para el SERP de East Oakland. Hemos solidificado nuestro límite de la comunidad, finalizamos nuestras áreas de enfoque y en nuestra última junta hablamos acerca de nuestras declaraciones de preocupación basado en mucha retroalimentación de la comunidad que hemos recibido. Y quiero que sepan que estamos diligentemente revisando esta retroalimentación y incorporando en las recomendaciones. Y hoy en la noche, como les dije, vamos a revisar los objetivos de estrategia, que es el color naranja que está en la diapositiva. Entonces, para poder proporcionar, para poder guiar estas diapositivas que voy a presentar, tenemos algunos objetivos de aprendizaje. Al revisar los ejemplos del West Oakland Community Action Plan y paso al aire limpio, aquí hay unas preguntas claves que nos van a ayudar con la actividad. En las diapositivas queremos poder responder cuál es un objetivo de estrategia, por qué es importante, cómo los objetivos de estrategias van a usarse y cuál es la diferencia entre un objetivo de estrategia y una acción. Ok, eso es nuestro primer ejemplo. Y esto es del plan de acción de West Community. Vamos a hablar de un poquito de cómo es esta diapositiva. La línea de hasta arriba dice uso de suelo y esa es nuestra estrategia. La parte verde es el objetivo y abajo tenemos la acción. ¿Ok? Y para explicar este objetivo de West Oakland, lo primero que voy a decir es que West Oakland lo presentar un poquito diferente. El plan en su totalidad lo resumieron en una estrategia para eliminar disparidades y la exposición a la contaminación ambiental. Y el plan refinó la estrategia para especificar, eliminar disparidades locales y la exposición en 7 zonas de impacto, ¿ok? Las zonas de impacto fueron ese marco de organización y esas áreas que tenían concentración de usos industriales, carreteras, caminos de alto tránsito, y esa era la idea en Oakland. Y en términos de las acciones debajo de esa casa verde, tenemos, sí, la acción que está debajo de esa caja verde es que queremos, hay una acción de un proyecto de que habla de un proyecto de infraestructura. No sé si están familiarizados con el oeste de Oakland, pero hay una zona de desarrollo y hay un proceso bastante intenso. Van a estudiar la eficacia y la forma en que pueden reducir, a crear esta barrera de árboles. Lo que tenemos, esta acción muy específica y está diseñada para alcanzar el resultado de este objetivo. Nuevamente tenemos una acción muy específica y un objetivo y es nuestro primer objetivo. El ejemplo del oeste de Oakland es eso en el uso del suelo y tenemos el mismo tipo de meta que protege la salud de la comunidad en exponerlos a la contaminación y tenemos una acción de relocalizar a los negocios fuera de West Oakland. Tenemos en el plan actual general y esperamos que estos cambios sucedan. Hay potencial que ahora, pero otra vez tenemos algo, una acción específica para lograr el objetivo de la estrategia. Entonces, siguiendo al camino hacia un aire limpio, otra vez en la línea dice transporte público, bicicletas e infraestructura, peatones también dice, y esencialmente la estrategia, el objetivo a partir de 2030, todos los miembros de la comunidad que viven o trabajen en el área del plan tendrán acceso a alternativas a la conducción seguras, asequibles y confiables. Y es una acción muy específica asignada a una agencia y vamos a tener
y lograr la mayoría de esos. Es como vamos a lograr ese objetivo por medio de una acción específica. Luego, un ejemplo, por favor. El ejemplo final es otra vez de el camino hacia un aire limpio. En este objetivo, el objetivo de esta estrategia es centrarse en los reglamentos de uso del suelo, las condiciones de aprobación y las zonas de protección para reducir el impacto acumulativo y la concentración de fuentes contaminantes dentro del área. La acción para lograr ese objetivo es amortización informada por la comunidad. El camino hacia un aire limpio está en su etapa muy temprana de acción, pero es la acción que tomamos en una jurisdicción para esas empresas o negocios que están cerca y que no saben, ¿verdad?, los objetivos de la salud. Antes de seguir adelante al resto de esta presentación, alguna persona me puede decir cuál es la diferencia entre un objetivo de la estrategia y una acción. Una es implementación y la otra es lo que tiene que implementarse. A veces no hay suficiente que se dice cómo estas estrategias y están relacionadas con la acción. Por ejemplo, eliminar las disparidades y la exposición está respaldado por datos. O eliminar es una de las 108 acciones y similarmente, cuando uno dice acceso a transporte asequible y cero emisión, camiones de cero emisión y cualquier vehículo que use petróleo para tener emisión cero de camiones. ¿Cómo se está haciendo eso si el objetivo es parte de acceso seguro, asequible? Es tener acceso, no necesariamente que la gente se va en camiones y elimina esto. Otra vez, obviamente, en este punto, obviamente la estrategia, la acción están relacionados, pero son ejemplos raros. Podía haber de punto A a punto B. Nos están diciendo qué necesitamos hacer, cuál será el resultado, pero no hay mucho para nosotros entender. Yo pienso que es de la otra forma, diciéndonos el resultado y la tarea, pero no necesariamente qué es lo que se va a lograr. Quizás sea incremental. Estos camiones de emisiones son mejores que los que usan petróleo, pero el tránsito hay problemas fundamentalmente, tal como planificación de rutas para que haya más pasajeros y esas otras están en ese camino hacia aire limpio, sobre el transporte público. Y sí te estoy escuchando, por eso estamos aquí, para que nuestras acciones sean muy específicas. No necesitamos 150 clientes si una acción no es tangible y podría ser un ejemplo mejor. Y eso es lo que pasó en el oeste de Oakland. Nos dividimos en comité para tratar con esas ciento y tantos estrategias y tratamos con 89. Entonces, esta es la oportunidad de cómo corregir eso. Está bien, gracias. Y yo tengo una diapositiva más. Quiero para el ejercicio que vamos a hacer, la gente que no esté familiar con el surf, quiero iterar que estrategia es las acciones, describen las ideas grandes y cómo agrupamos las acciones y que el objetivo de la estrategia es el deseo de la condición futura que decíamos. Y esa estrategia describe el grupo de acciones y acciones para cumplir los componentes de los objetivos de la estrategia
y tenemos ese medioambiental que están, ¿verdad?, hechos por las preocupaciones de la comunidad. Esa es la presentación para ese tipo de marco y es para todos en línea. Quiero estar segura que todos entienden. Yo creo que necesitamos seguir a la siguiente diapositiva. Estamos siguiendo verbalmente, pero sí siento y miro una mano. A una mano que levantó Gabriel. Alicia, ¿estás presente? Por favor, procede, Gabriela, porque la pregunta, la próxima diapositiva es preguntas. Bueno, ¿me debo de esperar? Proceda. Yo quiero hablar del punto que se hizo anteriormente, de este pastel altísimo en el cielo, esos objetivos. Yo pienso que debemos de establecer objetivos ambiciosos, porque eso va a guiar lo, lo que objetivos o qué acciones consideramos en ese ramo de posibilidades. También sería útil saber qué cronología se va a implementar esto, qué tan largo va a ser esa cronología, porque las metas ambiciosas se pueden lograr. Quiero aclaración de cómo se mira la etapa de implementación y o va a ser indefinido y continuo. Entonces debemos de pensar de lo que verdaderamente queremos a largo plazo. Gracias. Yo quiero decir que una cronología es muy importante para realizar o lograr los objetivos, porque uno no los puede lograr al menos que haga seguimiento. Y muchas veces me enfermo de personas que hablan de esto y lo otro y no hay acción. Entonces es importante tener una cronología. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta más. Sabemos que tenemos un plan y tenemos acciones. ¿Cómo se va a incluir con el FP? Sí, eso es lo que desarrollaremos juntos en el oeste de Oakland. El CS fue instrumental en pedirle al Consejo que avance en política de justicia medioambiental. Escribieron cartas y todo eso entró en la elemento de justicia social. Bueno, fue más que eso, porque tenían ubicaciones específicas donde querían ciertas actividades. Fue un proceso. Está bien. Si las empresas, si vamos a pedirle a empresas o a negocios y vamos a esos lugares o la comunidad no va a esas empresas, esa podría ser una acción que podemos implementar. Quiero ver qué otras prácticas o qué otras tácticas podemos utilizar. Sí, sí, muy bien. Aquí, Elise. Sí. Yo estaba pensando que cuando se trata de la implementación, el desarrollo de la estrategia para los miembros CRC, si se nos pagara para participar en comités, para desarrollar estas estrategias, trabajaría mucho más, mejor para estar participando y en lugar de nada más el conocimiento de cómo va a suceder, que llegamos aquí a la mesa y decimos, ¿de dónde vinieron esas estrategias? Nuestros comités sería a base comunitaria que crearían estas estrategias. Es como trabaja en el oeste de Oakland y yo pienso verdaderamente que ayudaría a mucha más participación si porque tenemos a miembros muy serios que quieren ser activos y participar y quieren ver que esto funcione y que se haga. Entonces vamos a pensar en cómo podemos que participen los comités, los miembros de la comunidad para que se desarrollen estrategias y a cuáles.
deberíamos de hacer. Gracias, señor Charles. Muy buenas preguntas de todos. Voy a presentar la actividad ahorita, que vamos a repasar el borrador de estrategia y los objetivos de las estrategias, que son transporte y fuentes móviles y entorno construido y uso del suelo. Vamos a tener 2 salas pequeñas en persona y 2 virtuales. Habrá facilitadores, los que tomen notas, van a detener a compartir la pantalla, van a poder participar en la discusión o con un documento Google para dar sus comentarios. Disculpe, regrese a donde estábamos. Entonces, sí, por favor, revise el borrador de los objetivos de la estrategia que vamos a distribuir y discutan estas preguntas. ¿Qué cambiaría en el objetivo de la estrategia para abordar mejor la preocupación de la comunidad? ¿Qué sugiere agregar a las declaraciones de preocupación de la comunidad o a los objetivos estratégicos? Vamos a tener 55 minutos para la actividad y vamos a reservar 10 minutos para, al final, para un informe si hay preocupaciones diferentes en las áreas, en transporte y fuentes móviles, camiones, en el I-580, en la carretera, en el aeropuerto y el entorno construido y uso del suelo, pero las preocupaciones son receptores sensibles cerca de la contaminación y zonificación compatible. ¿Alguien tiene eso del grupo 1? ¿Está bien en cómo reducir la contaminación en la casa de uno? Y el forestal, tenemos la estrategia forestal y espacios de parque y manutención. Cuando escuchamos estas preocupaciones de la comunidad, ¿a cuáles zonas de enfoque son las que quieren estar cuando nos dividamos? Carly, gracias. Creo que vi una mano, pero se bajó. Marina, ¿tiene pregunta usted para Carly? No, no, era, y quería hablar sobre el otro tema, pero está bien así. Okay. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos transporte y fuentes móviles, personas que quieran en ese grupo y luego otra clase de el uso del suelo, entorno construido y uso del suelo o uso de la tierra o del terreno. O disculpe. Entonces para virtual también, para los que están remotamente. Vamos a hablar del transporte, de entorno construido y uso del suelo. Pusimos los enlaces para el documento Google de si quieren mirar esos y decidir en a cuál grupo quieren ir. ¿Alguien tiene alguna pregunta en línea en cómo entrar a un salón, a una sala pequeña? Si quieren ir al entorno construido, tienen que elegir. Si quieren elegir en transporte y fuentes móviles, quédense en la sala principal, en línea. No miro dónde puedo ir para ese entorno construido virtualmente. ¿Está en el chat? ¿Está en el chat? Oh, sí, ya lo miro. That's me, I'm going, I'm a built environment. El entorno construido. Thank you, Raven. Do you think we can mute the Gracias, Raven. Podemos poner la sala principal en silencio al organizarnos aquí. Y disculpen, estoy tratando de entrar al
foro virtual para entorno construido. Está bien, yo te puedo ayudar con eso. Yo te puedo ayudar con eso. Está bien, gracias. All right. Let me know when you've gotten that. Déjeme saber cuando ya llego allí. Great. Okay. Muy So bien. everyone knows the main Para que room, todos which is the room sepan, that la you're sala currently in, principal en la que is están transportation ahorita and mobile sources. es para So if transporte y you fuentes join móviles. the built Si environment quieren and land use unirse al room, entorno you wanna construido y feel el free uso del so suelo please let me y know tienen if you have a problemas en comment in the chat unirse, déjenme saber automatically para ir assign ahí. that room Están to los you if comentarios en el needed. chat y yo puedo asignarnos a This is ese salón transportation and o mobile esa sala sources. pequeña. We're gonna be Aquí going es over this transporte y activity. fuente Okay. móviles. Vamos a repasar esta Quick review. actividad. Vamos a repasar esta actividad. All right, let me know Déjenme once saber you're ready. cuando estén todos Once you've listos. gotten that, Una vez que Okay. hayan recibido eso, and just so you know, we have about y para que 48 minutes sepan, to tenemos do como this 48 activity. minutos para realizar o terminar All right, esta is there anyone actividad. else who would like to join ¿Alguien the más que built quiera environment unirse con el entorno and land use construido breakout room? y el uso del suelo o de la tierra, del terreno? Okay, great. Muy bien, muy bien. Thank you everyone for joining Gracias a today. todos. My name is These are drafts, and we're here to collect your wisdom and thoughts on these topics. We can start wherever we like, and we can walk through the topics. These are the community concerns, sort of a very short version of the statement at the top, which Carly went over in the main room. But before we do that, I'm actually going to look for a volunteer who wants to report back when we finish to the main room. So I'm going to ask for someone to volunteer for that role. I can volunteer. This is Andrea. Oh, thank you, Andrea. So with that settled, we can look at our community concern statements for built environment and land use. We have reducing air pollution at home, sensitive receptors in proximity to pollution sources and incompatible zoning, trees and the urban forest, green infrastructure and vegetative buffers, park and green spaces, space access and maintenance. So you'll see numbered items under these. These are the strategy names. And I'm going to ask somebody to make a call and tell us where they'd like to start. Any strong feelings? Maybe we'll just start at the top. Thank you. Yeah, let's do it. Okay. And Anna's taking us down to that. So the first is that what she just went through was that whole community concern statement. That's what we worked on at the September meeting, and it's been updated based on people's feedback and comments. So under that community concern, we've grouped a couple of strategy names and strategy objectives. The first one is eliminating eliminating indoor air pollutants at home. And as written, the strategy objective says, East Oakland homes have healthy indoor air quality. Indoor air pollutants such as lead and asbestos are eliminated. Emissions from fuel burning heat sources are reduced. Common indoor allergens are decreased. Indoor exposure to volatile organic compounds is limited. And the infiltration of outdoor pollutants, including smoke and particulate matter, is minimized. So our questions to think about that we talked about are
what would you change in the strategy objective to better address the community concern? What do you suggest adding to the community concern statements or the strategy objectives? And we're here to discuss, write down your thoughts. You can also jump in and make comments yourself in the Google document. We hope that we are asking you to leave your initials. So if we have questions about your comments, it's easier to track you down and ask follow-up questions. Can you write mines down? I can't write in Yeah. there. Yeah, absolutely. That's what we're here for. Okay, thank you. I think the only thing that I can think to add is that these measurements will be, like, these items will be measured and documented. You know, some kind of way we need to have a clear measurement system for how we know that we're reducing the indoor pollutants. Okay, so I'm hearing a need and desire to really be able to name or to tend to measure that we're reducing, so it's not just assumed. Yeah. Thank you. It looks like Carol has her hand up. Yeah, I think that's a good one. I think to add to that, the clear measurement system, figure out what the goals are going to be for reductions. Are they going to be like percentages, or are they, what numbers are we going to get to? Great, thank you. So I'm hearing a need for metrics. Mm-hmm. Great. Any other thoughts? Oh, Tram. Yeah, I had a question about, does the way it's written include, like, it will be reduced through whether through, reducing the amount of pollution in East Oakland, but also, or through, changes to the homes, like, we don't need to address that, or should we try to call out what are the pathways to reducing, yeah, I'm just a little confused about at the strategy objective level, do we need to identify what are the strategies possibly? Thank you for that. That's excellent. Actually, we're hoping to put those in the actions. Okay. So yeah, so the strategy objective is what we want to see in East Oakland, the outcome we're looking for, and then when we look at actions, we'll look at all the different ways that we think that we can work to achieve that. That's very helpful. So one of the metrics, do we want to include in here, in addition to what Carol and Andrea were raising about the reduction levels, do we also want to call out like the amount of poor health outcomes that are reduced as a result, that, we'll see fewer asthma cases or, something to that effect? Great comment. Yeah, thank you. Jamie. I'm curious if this is somewhere else in the plan, but why are we limiting ourselves to just homes? Like, should we expand it to be places like schools, places of worship, other places in East Oakland where folks gather and spend a lot of time in? Absolutely. So I'm looking quickly at our list, and I think that strategy 8, no, sorry. We have strategy 7, 5, that talks about schools, other high priority locations. That's under so even though it's sensitive receptors, yeah, that's great. Great question. Thank you for calling that out. Yeah. Yeah, we've tried to bucket these and it's not always clear cut, but just trying to sort of build up. So that's definitely something we want to address, and hopefully, and we can take a look at that, and you can tell us what you think when we get to that item 5.
Any other thoughts about this strategy objective? I think Andrea has her hand up. Oh, thank you. Andrea. Yeah, maybe we could put something about, all the residents will have access to tools and information to help them, with this objective. So how that looks is just, like in addition to like their lease and information about, asbestos and stuff, they'll actually have like information about like, what to do about these issues or where to go and yeah. I love that. Absolutely. And I think that strategy 4 might be getting at that. Let us know if you think that that is enough or if you still have comments on that. Thank you for recording that, Anna. Tram? Yeah, I had another thought looking at the statement above, we call out extreme heat and climate change as part of this. So I wonder if we want to include something about indoor air temperature, being at a safe level, right? Yeah, and I'm not sure the interaction between, heat and pollutants as well, if that, exacerbates, but yeah, I wonder if we want to include temperature, right? Extreme heat, that East Oakland homes have, regulated healthy, safe temperatures or something like that. Yeah, that's great. Cynthia. Hi, good evening, everyone. Sorry, this isn't really like a question. I guess I'm still trying to think out loud how to frame this. So as we start thinking about, oh wait, could you go back to I was reading yeah, Sorry. right there, the objective. As we think about how to like eliminate lead and asbestos and all these things, I guess the thing that comes to mind for me is what are the actual like supplies or tools that a household would need to eliminate this, and like who is responsible for supplying it? Um, so I think that's the part that I'm having a hard time understanding, because we can make these suggestions, but like, is the air district a part of that supplying these things? So I guess I'm just thinking out loud, but just something that is kind of top of mind for me. Yeah, great question. So I think the answer is that it varies. Things like some of the things that cause pollution indoors include paints, cleaning products, air fresheners, and new furniture and carpets can off gas. And then building materials, so a green building measure could also get at this, because things like plywood and adhesives can also do it. Same with pesticides. And then cooking, gasoline, also cooking with natural gas, and emissions from gas stove and furnaces. So we're talking about actions that involve reducing from household appliances, and that would be at the state level. And then the air district does have incentives for new things like or I should say that there are incentive programs. I'm not sure if we have them, but for changing out natural gas appliances and things like that. So that's definitely something to explore. Thank you. Yeah, so lots of ideas and those sound like actions to me. So thank you for those details. Jamaica? Yes, thank you. Good evening. Kind of dovetailing maybe off of what Cynthia said, because when I was reading the statement, and one of the, I guess, last lines in that statement talked about, where was it? It talked about renters, and tenants may face the risk of rent increases or threats, of eviction if they raise up concerns. So that's a big concern of mine.
I don't know where it goes or how to frame it, but if there is a large percentage of those who rent, right, in East Oakland, and we're relying, right, and we're trying to get something to pass that is going to, I'm very optimistic, resolve and address some of these issues, well, then who is going to be regulating how it is that those who are the homeowners or landlords in remedying some of these things that maybe they haven't? Yeah. Good question. I think it's going to be a variety of agencies and other groups. And I think it really depends on what the mechanism is. And I'll invite others who might have more information here. Can I just say one more thing, Allison? Yes, And please. probably to be a slightly candid, is that there are mechanisms. It's about what is the back end of the infrastructure that is going to be able to build the capacity, right, in order to hold those landlords accountable. Because if those agencies don't have the funding and one person is trying to do a whole bunch of regulation on landlords, then you have something that is supposed to be enacted on, but you don't have the capacity to do it because you don't have the people power. So I think you're talking about an unfunded mandate. Right, because again, don't want to be pessimistic, but if we create something and there is nobody there to pick up that football because they don't have the funding to enact it, right? So just thinking out loud here. Sorry to jump in, but I wonder, Tram, if you have your hand up because you have some thoughts on this issue. Yeah, and I don't know if, now's the space to get into, but Jamaica's raising a really important point, and I wanted to just share, maybe in the actions, we think about how we tie it to the city of Oakland. We've worked with them in code enforcement for a long time to, support doing proactive healthy housing inspections in code enforcement, and to, tie it to the city's anti-eviction and tenant protections laws. And it's exactly the challenges Jamaica's raising, right? There's both like sort of lack of funding and staff capacity and, needing for TA and training and building up, right? The ability to hold landlords accountable and support them, but and also to, not create evictions and rent increases for tenants as a result. And I think there is an update, that the proactive rental housing inspection proposals moving forward in committee. So there's, I think follow up with the city of Oakland, since they are at this table, right? The planning department. I think we, we should highlight that connection to make sure implementation of any kind of home improvements for, healthy housing include, work with the city's tenant protection and anti-eviction measures, right? And that's just like a little bit about it. I didn't want to go on too long, Yeah. but I do want to, underscore Jamaica's point. It's really important. Yeah, thank you, Tram. And Tram's with Alameda County Public Health, so we're really lucky to have her here. Okay, so lots of big issues, important issues. Do folks feel like we've gotten our feet wet? We can maybe move on to the second strategy and see what we think. Okay. Zero emission homes for health and equity. Every home, particularly older homes, uses clean and renewable energy sources. Harmful emissions from household energy use are reduced or eliminated, leading to improved health. The construction of new housing and rehabilitation of existing homes also produces significantly lower emissions. Existing homes become more efficient, more energy efficient,
and protected from external air pollution through electrification, weatherization, air filtration, and other retrofitting measures. Green building techniques and decarbonization efforts are in new and rehabilitated home buildings are promoted. Frontline communities benefit first, but are not burdened with the costs of improvements or retrofits. Wow, gets at some of the issues we talked about above. Jamie, first thoughts. Yeah, I wonder if instead of saying becoming more energy efficient, if there's some sort of comparison that could be added to like strengthen it. Like something I always look at, PG&E sends me like, oh, you're in the top 10% of efficient household usage or whatever. Is there something we can say like East Oakland homes will be in the top whatever percent compared to the rest of the city? Excellent. Another sort of metric. Carol. Yeah, I think about, especially for older homes, I'm in a home that's 1944, and as an architect, I understand like some of the work that needs to happen to bring it to become more efficient and more, energy conscious. And a lot of times people don't understand it, and they'll have somebody, do handyman work or something like that. Anyway, what I'm thinking is we need to be able to have access to affordable programs, and contractors who know how to do this, and then the ability for the residents to tap into programs and resources to allow them to do the work right. Excellent. Thank you. Cynthia? I just want to add to what Carol's saying. It's like such a great idea because for my home, like often I find that like if I need something done, it's like who can do it at the most affordable rate, or like who do we trust? Like who is someone my community trusts to like get this job done? And honestly, we're not thinking of like making it with like clean and renewable energy. And so I don't know if there's a way to make like a resource list where you're like X amount of vendors, like they can, do this, and this to like, um, make sure that, things are done in a more like environmentally just way. I don't know how else to say it. Sorry, it's been a very long day at work, but I don't know if what I'm saying is making sense, but I think often like when you're in a panic and you're just trying to get repairs or things done, it would be good to already know who to go to that's been vetted. And obviously those things change, like people move or they quit their business or what have you, but like just having like vetted people to go to. Thank you. And Great, can I thank you. jump in and add, to add to what she just said, which made me think about that. It's really, really great point. People who are interested in the community, how can they become trained to be able to do the work that they're doing, and make it so that it is green and energy efficient? So they're not losing resources, they're not losing their livelihood, and we're actually helping them gain skills. Great. Cynthia, do you have another comment, or is that an old hand? Oh, yeah, sorry, it's an old hand, but I like what Carol just added. Yeah. So sounds like good opportunities to partner with trade organizations, trade schools, community colleges, cities, and Angie's List. That's what came to mind of folks that can help with this stuff. Okay. Any other thoughts about this particular strategy objective? Oh, thanks. Khalila's got something in the chat. The city's working on something. I didn't quite catch all of it, but I know Anna can add it. And some great, oh. Yeah, we'll Yep. add all the stuff in the chat. Daniel's working on that. Thank you.
Yeah, and just so folks know, because I want you all to keep seeing the strategy objective language, I'm starting to add your comments at the top of the list. Great. Kalila, you want to jump in? Yeah, hi, good afternoon or good evening. I know this was like a little bit of a couple comments ago, but I just wanted to talk about the I think Tram maybe mentioned the proactive rental inspections program. So I don't really know all the details, but I could try to check in with some of the city staff who are working on it. I think the last thing I saw was in June. They took this report to the Life Enrichment Committee of City Council, and basically they were just talking about that they want to try to adopt like this proactive rental inspection program along with an equitable lead abatement program at the same time. And some of the issues when it comes to code enforcement is that, you know, if like somebody goes on a proactive rental inspection and they uncover issues that requires like the tenant to actually relocate for the landlord to address them, who's going to pay for that? I think is probably the biggest question that I understand is there. I don't think that necessarily there's any money allocated for that right now, but that would be a big cost, I think, and something to figure out how to address, or is so people would, you know, sometimes people would rather like, you know, somebody ignore that issue versus like having them leave their house to get it fixed. So it's like a lot of like, it goes into a lot of gray area about like how much like the city can like, you know, intrude versus help somebody in their actual like living situation. So I think, you know, as this team, if we can think about like ways where we can address some of those like equity issues that may come up. I mean, obviously the biggest one is money, but if there are other things like, you know, that people have ideas about, I think if we can think about how those could translate to actions or like implementation ideas might be helpful. Thank you. Thank you for that. Yeah, definitely want to follow up with the city and learn more. Okay. Are we ready for strategy 3? I think so. I don't see any more hands. So increasing access to clean air and resilience resources during extreme weather. East Oakland community members have improved access to clean and cool air centers and resilience hub spaces, which are community-oriented facilities designed to provide support and resources during emergencies, helping residents stay safe and protect their health during wildfires and other extreme weather events. Backup power for individuals who rely on life-supporting medical devices, such as wheelchairs and oxygen tanks, is prioritized. These spaces are physically accessible and usable by everyone, regardless of their age and ability. Jamaica. I always feel like trying to back up one step and say, what are the things that we can provide as far as, you know what I mean? Because everybody might not even be able to get to the resilience hub, right? What if something were to happen and you had to shelter in place, right, for 2 to 3 days, block by block? What is the kit that everybody can have to sustain themselves for 2 to 3 days? Great point. Love that. Cynthia. I just want to elaborate on that because so it wasn't this last heat wave, but it had to be like the beginning of the year, maybe the spring. The CBE East Oakland, they actually had their staff come to my house and bring me like air filters and like masks and like I mean all these supplies, and I was just in shock because one, I never seen anyone do that or care enough to like want to do that. And so yeah, air purifier, all of that. And so like just to kind of elaborate on what was said, like making these kits available and being able to bring it to people's homes because you know, for example, this last heat wave, it really impacted me physically. And the idea of me thinking like me going to
like a different location, like a clean and cool air center, I wouldn't even have the energy to like do that, right? And like the closest one would be like the elementary school down the block and like or like the 81st library, but even then it's like I have a toddler and like sometimes it's just easier to have those supplies at home, especially when for children or people who are disabled, like you have all your things you need at home versus like packing everything and like going down the streets to the library. So just kind of emphasizing like if there's ways of making these kits like sent to people's homes, I think that would be ideal. That's a great point. Thank you. Can I just respond? That's helpful to hear about your experience with the air purifier, the air filter. So the district has a home air filtration and school air filtration program that I manage. And I can't say for certain, but I wonder if we partnered with CBE on that I program. think And it I was Anna. wonder, oh, really? That's I think cool. so, yeah. Because they had a So bunch of them, a bunch of supplies, and they're like, "Do you want all this?" I was like, "Yeah." Like, that's great. And so, yeah, you're speaking to an action where if the CSC is saying we want resources for more air filters, then that supports the program that me and my team run, and we'd be, happy to get more funding for that. That's great. And we partner with Roots on that too, with Jamaica's team. So I was just gonna say we did. Yeah, that's why yeah. I'm like, yes, if we can get more to the community, that would be amazing. Okay. Any more thoughts on this particular strategy objective? Becca. Yeah, I was thinking about like money. One way, like, would this be a way, like, how would we pay for it? Meaning, would it be through insurance or would it mean having to pay upfront money? Because I know not a lot of people have insurance and obviously not a lot of people have money. So I'm just wondering how that would work with both the hub and for the kits. It seems like the kits potentially are free, but I'm just wondering how that would work. And then I also was thinking about like undocumented people, like how do they get access to all this too? Because they need that too. But yeah, that was what came to my mind. Thank you. Yeah, funding is definitely something we should be thinking about in our actions. Andrea. I think I think some of this was for the homeless population that's growing in Oakland. And so that's a good point about who's going to pay for it, because I thought it was going to be free, but maybe we should spell it out for people. Yep. That these would be free centers where people can show up without, I mean, maybe, any kind of ID they have will be fine, that they're from Oakland or Alameda County. And yeah, because, people that are exposed to the elements and don't have a home when there's these big fires and stuff going on, they're going to need the cooling centers. Mm-hmm. Thank you for that. Yes. I had one more thing. I'm also thinking of like timing. Because of course, like if I was houseless, I would be in there the whole day, until they close. So I'm wondering if they or whoever would run the facility would start to introduce like restrictions, like, oh, you can only be here for this amount of time. Yeah, just wondering about limits. Not like I would want limits in a sense like that, but I feel like that might come up. Thank you. Tram? Yeah, this is making me think for our action steps. One thing I know, Santa Clara County has an extreme heat like resilience grant from the state, and they are mapping out, like, so the first step for them is to map out locations, so census tract level analysis of where are vulnerable folks living, so that they can better target, and then adding on, where are our community locations, and then
transportation access, how close are they, to where people can either walk or get to. So some analysis, I think, or research in our action step to help prioritize, where might be hub sites or existing sites that could be, beefed up. To Becca's point about, the part of that research is also kind of like surveying some sites to see what are their hours, are there food, or is there water, is there, what kind of infrastructure needs might they have? So, yeah, things like that to kind of map out where to invest if we have the opportunity to. Thank you. Jamie? I think a lot of emergency shelters kind of already have these things laid out. They open warming centers during rainy seasons, and they have extra beds during extreme heat. So maybe we can learn from what's already kind of been developed in people who do this work kind of year round. Things like time limits and all of that don't necessarily help, even though they sound like a really great idea to some folks I know. Great, thank you. Okay. Oh, Andrea. Yeah, I think that's a good point about about the infrastructure, and the shelters sort of already are full, and we can learn a lot from them. And maybe we can just partner with other, community centers so that they can sort of turn into these cooling centers when there's an emergency, and then they can go back to their regular business, because a lot of our resources are just sort of full, and they have waiting lists, and it's not for drop-in or emergencies. So Good idea, thank you. Okay. This is great. I feel like this has been very productive. I think we still have some more time. Anything more on this strategy? And you can always go back and add comments later. But if we're ready, we could scroll down to 4, which is community education on indoor air quality. Community members are educated about the risks associated with poor indoor air quality, including lead hazards, indoor air pollutants, and asthma triggers, as well as methods and resources available to help protect their health. Information is accessible to all community members, including those who are deaf, hard of hearing, or have low vision, or are non-sighted. It is also culturally relevant and provided in the language spoken within the East Oakland community. Oh, Cynthia. So unfortunately, due to the increase of violence in my block, I've had to really talk to a lot of my neighbors. And after hearing their stories and their experiences, I'm actually trying to start like, I don't want to say like a neighborhood association. I mean, I don't have another way of like naming it. So I give you this context because I think for this particular strategy objective, um, if this, for example, if this group happens and I get us all together and we start working with one another, I think it's important to like identify like key community members that can help distribute this information or share this information, because I think in an ideal world people would get the flyers in every one of their mailboxes, right? I feel like that's like the bare minimum, like getting the information in the mail. But there is something about also getting that information verbally from someone in your neighborhood, and that connection and that sense of community. Um, there used to be the Arroyo Viejo Neighborhood Association. They no longer exist. They dismantled. I think people were just like overwhelmed and weren't getting enough support from like their D6 representative. And so I just, not to say that this group needs to now start neighborhood associations, but like without identifying who the point people are and like
the people that can hold these conversations for different kind of neighborhoods or clusters of people, I think once that can be identified, it would be really helpful. In addition to like literally mailing all this information as much as possible. Thank you. Really important. Yeah. Kalila. Hi, thanks. I wanted to build on what Cynthia was saying. I think that's a really interesting idea. I don't know what the best way to do it would be like, but I'm thinking of if there's a way to know I'm trying to find a nice way to say this, but who the people are in communities that are not necessarily an organization or something, but people who know people and trust people, or who people trust and stuff, where it's okay, if I'm gonna be doing outreach in this neighborhood, I want to make sure I talk to these people because they might know people who don't come out of their house and they could get them that information or something. So I don't know if that would be an action or anything, but just something to think about, how to find the connectors, because Cynthia seems like that sort of person, but not every neighborhood has a Cynthia, so how could we find those other people too, I think, or encourage people to be those people too? I don't know, something to think about. Thank you. Andrea. Yeah, I think those are good points. And maybe we can split up our map and have sort of a liaison that sort of has their zone. After we figure out who's who and who's going to do it, then they all have their little zone. And so when we have information that needs to be disseminated, we know exactly who to go to, and they know exactly what to do. Sounds good. Y'all sound like natural organizers. Yes. Okay. Is that your hand from before, or do you have another thought from before? Okay. All right. Okay. It looks like we have 1 minute. Oh, Jamie, why don't you jump in? Sorry, if I can add one last thought. In addition to for the accessibility piece, can we talk about kind of adjusting it similar to the age range, but adjusting leaving it at a reading level, making it accessible to a 6th grade reading level, that sort of thing, because that can usually be slightly different than what's already listed. Thank you. Yeah. Do you want to read a couple of the chats? I think they're at the bottom. Someone wrote Andrea with EA and Carol, I think. Tram, do you want to read some of those? Tram mentioned support, funding, and resources for community health outreach worker programs, promotoras, and through such programs as in La Clinica and the Alameda County Public Health Department and other institutions. Andrea with EA said, I like the culturally relevant part. Will that emphasize making the information being accessible to all age groups? Interesting. For example, adapting the info to make it relevant and relatable to youth versus elders. And then Carol, communication network for information gathering, distribution, and action. Oh, it looks like we have a whole 5 more minutes. Okay. Andrea. Is that a new hand? Yeah, I do want to add that that's a good point about the 6th grade reading level as far as accessibility, and maybe even having multiple formats so everything is not just reading, but videos, graphics,
just other ways to get the information across. Great. So it looks like we have 5 more minutes. Is there anything more on this one, or maybe we can sneak in One more. one more? Okay. Let's give it a try. We're up to our second community concern, which is sensitive receptors in proximity to pollution sources and incompatible zoning. And strategy 5, protect sensitive receptors in schools and other high priority locations. Objective is to exposure to harmful pollutants is reduced and indoor air quality is improved at high priority locations where sensitive groups gather outside the home. These include schools, libraries, or senior centers situated near significant sources of transportation-related commercial or industrial pollution as identified through technical assessments and community knowledge. Jamie. I think I just feel like the strategy name isn't super accessible language. Like I feel like the Healthy Homes strategy name was much more clear, and I feel like this is the same type of strategy, but for other types of locations where people gather. Thank you. Can I just ask a follow-up? So like sensitive receptors, is that a little bit too jargony, and high priority maybe? Are those the two? Okay. Definitely sensitive receptors. Okay. I might be overthinking high priority. That might be obvious to people. Oh, okay. Okay. Sensitive receptors. All right. That's super helpful. So we can reconsider that using a different term. Yeah, can I ask a question kind of related to what Jamie was asking? How are these strategies different from the homes one? And this is partly my lack of knowledge about it too, because is it about zoning to prevent, location of pollution near schools? Or is it both and that and improving, providing improvements and protections at the school facilities? The way I read it is that the very first one we looked at was just about at home, and that this one is about locations where people gather. And that's how I see it. And and maybe that distinction has to do with people spend a lot of time at home and they have kitchens and they have heating, and it's just a whole different infrastructure. We've talked about landlords and renting, and that public spaces, different owners, different way of accessing them. Is that a distinction that makes sense to people, or? Okay. I think so. I just I'm curious, would we want like similar details to still align? Like would we still be looking for like reduced allergens and sort of some of the things that are in the homes one as well? I think that's a good question and point. Yeah, let's consider that. I think we're getting kicked out in 35 seconds, but. Carly has, oh, go ahead. I was just going to say thank you because it was quiet. Thank you all for your feedback. And someone's going to talk about next steps, ways that, because we didn't get through everything, but you will hear about next steps when we go back to the main room.
Anybody else want to add anything for anybody? Everybody? Hi, all. I had a question for the interpreter. I wanted to send a message, a direct message to Marina with a follow-up question about her comment. Tengo una pregunta para Marina, que mandarle a Marina un comentario. ¿A quién se lo puedo mandar en el chat para que se pueda traducir? I think, do you mind putting it in the main room chat, Kim? And then we Te va a can poner un comentario para Marina en el chat y nos va a pedir a los intérpretes que puedan darle a Marina la traducción o ponerlo por escrito. Sí, dices que lo pongamos en el chat principal. Sí, y entonces María o Gigi pueden ayudar a interpretar el mensaje a Marina. I can't see. There's Gigi. Thank you so much. Muy bien. Van a poner un comentario para usted, Marina. Okay, who's kicking off the report backs? ¿Quién va a poner el reporte? Estamos esperando a ver si está todo. Sí, gracias, Carly. Bienvenidos a todos de regreso. Espero que hayan tenido una buena discusión en sus cuartos. Primero que nada, voy a empezar con las fuentes móviles de transporte. Marina, estaban preguntando que quieren saber más de la estrategia 7, que si puedes poner eso en el chat y entonces ellos actualizan el documento para incluir tu comentario acerca del 7, de la estrategia 7. Ok, ahora están diciendo en la conferencia que en la comunidad tenemos diferente estrategia y cosas que queremos mejorar. Alguna de las cosas que queremos, en las que queremos tratar, queremos implementar pruebas de San Francisco. Tenemos y también tenemos incompatibilidad en los camiones de la protección de la salud. Tuvimos la oportunidad de poner presión a agencias regulatorias para alcanzar los objetivos que muchos miembros de la comunidad no saben acerca de los recursos, los grupos que ya existen y que las comunidades deben hablar acerca de estos asuntos. Sí. Sí. ¿Sabe qué, Marina? Si quiere, mientras están presentando, si usted quiere decirme qué quería decir acerca de la estrategia 7, yo lo puedo ir escribiendo. Sí, si quiere, escríbalo. Ok, si quiere, dígame lo que quiere decir. Ok. La estrategia 7, ¿verdad? La preocupación es del dióxido nitrógeno. Y se escribe una N, una O y una S. Ok. Ay, Okay. Sorry, we didn't get any of that. Oxygen. Okay. Continúe, Marina. Yeah. No, porque me está escuchando, Carlos. Sí, quieren escucharla todos. I think that was the response to the question in the chat from Creo Kim. que esa era la respuesta a la pregunta de Kim. Pero para hacer nuestro reporte rápidamente, hablamos mucho acerca del tránsito del camión y lo que significaba la política. Hablamos del cumplimiento y también de no reorientar las rutas del camión, tener diferentes alternativas. Y hablamos de la expansión del aeropuerto de Oakland y de tener eso, hacer más investigación y pensar eso desde un lente de
defensoría y de esfuerzos de defensoría, pero me lo ahorro y lo digo después gracias al tiempo. También en el uso del tierra y ambiente, también hablamos de 5 diferentes temas en cuanto a uso del suelo. Hablamos de eliminar la contaminación de contaminación de interior, tener herramientas y tener buenas temperaturas dentro de los hogares. También hablamos acerca de quién va a ser hacer responsable a los caseros y asegurarse que los inquilinos no tengan represalias por explicar sus preocupaciones. Hablamos de hogares con 0 emisiones para que haya más equidad y más salud. Hablamos de un porcentaje que sea seguro o comparable para el resto de la ciudad y de otras ciudades, tener programas accesibles y vendedores que conocen nuestras mejores prácticas, estén alineados con los mejores objetivos, y hacer sociedad con escuelas técnicas y de oficios. Tuvimos conversación acerca de quién va a pagar por estos recursos. Hablamos también de centros de enfriamiento y también de tener más kits disponibles que se puedan llevar a las casas de los equipos para llevar a casa de las personas en caso de emergencia, y tener límites para los centros de enfriamiento. Hablamos acerca de la infraestructura y hacer sociedades con algunas otras organizaciones, y también hablamos de aprender algunas prácticas de albergues de personas sin hogar que ya están manejando grandes cantidades de personas en situaciones de emergencia. Hablamos de educación a la comunidad y asegurarnos de que sea accesible a todos. Hablamos de los materiales que que sean a un nivel de 6º grado de primaria para que sean entendibles. Hablamos de financiamiento para comunidades que ya están haciendo este alcance. También escribí otro acerca de una clínica. Hablamos de identificar a quiénes son los miembros claves de las comunidades y las colonias para que adicionalmente a obtener información haya alguien en la colonia que pueda hablar con las personas acerca de qué es lo que están recibiendo. Y también hablamos acerca de proteger a las escuelas, y hablamos de cambiar, por ejemplo, el lenguaje que estamos usando para que sea orientado a la comunidad. Gracias, Andrea. Muy rápido, tenemos a alguien que esté aquí de ambientes construidos y uso de suelo. Sí, después de eso, quisiera también decir, nosotros hablamos de únicamente una cosa. Hablamos de que en todos los aspectos podamos incluir el desarrollo de fuerza de trabajo, que eso debe ser uno de los objetivos principales, porque East Oakland está bajo la media de ingresos, y cuando estamos hablando de nuestros miembros de la comunidad, ellos están en modo de supervivencia, porque aunque hablamos de esos programas que queremos implementar, queremos también podemos tener subsidios para que miembros de la comunidad puedan ser pagados por hacer este trabajo mientras estamos escribiendo esta obra. Nosotros hablamos meramente acerca de cómo podemos entrenar miembros de la comunidad, cómo enseñarlos, educarlos para hacer el trabajo del que estamos hablando. Podemos enseñar a toda la gente a poner filtros de aire. ¿Por qué vamos a buscar gente de fuera si nuestros miembros de la comunidad pueden hacerlo? También tenemos que hacer más acerca de comunidades de base, de que se utilicen para implementar los cambios de los que estamos hablando. No sé si alguien más quiere agregar algo. Gracias, Mr. Charles. Gracias a todos. Ahora creo que vamos a... disculpe, Alicia. Entonces, hemos estado teniendo discusiones de cómo podemos tener miembros de la comunidad más involucrados en las actividades del CSC fuera de
de nuestro CLCB. Y una de las ideas fue que, bueno, no tenemos todavía un nombre, pero queremos tener una junta entre juntas para permitir que los miembros del CSC pongan den sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos o lo que haga falta entre juntas. ¿Y quieren explicarles qué es esto? Sí. Bueno, pensando en esto específico, queremos abrir un poquito más para continuar nuestra conversación. Parece que no llegamos a todos nuestros objetivos y las personas están interesadas en continuar hablando de esto y dando ideas fuera de la Junta del CSC. Tenemos el próximo mes y la idea es que el próximo mes lleguemos con más estrategias para potencialmente empezar a construir ya las acciones preliminares. Tenemos que investigar acerca de estas acciones para transporte y para el ambiente. Si queremos que sientan que sí hay suficiente tiempo para hablar de todo lo que no pudimos hablar el día de hoy. Y quiero decir que para poderlo hacer hay algunas ideas de comités o sesiones donde podemos reunirnos a hablar entre CSCs. Sí, estamos deseosos de que aquellos que sienten que hay mucha información de golpe, que algunas veces se sienten abrumados, que esto les dé una oportunidad de, de relajarse y agregar y darnos sus ideas en la semana en vez de sentirse abrumados por la cantidad. Entonces espero y también pedimos para miembros del CSC nos den sus ideas y qué es lo que piensan de cómo les gustaría ver que nuestras oportunidades de podernos relacionar unos con otros, cómo les gustaría que esto ocurriera. Si se sienten cómodos con eso y es algo que ustedes sienten que es útil, podemos hacerlo. Algún miembro, cualquier miembro puede hablar. Yo soy Andrea, me gustaría, yo siento que sería muy útil que vamos a tener horas de oficina y tiempo entre las juntas que podemos reunirnos y conectarnos. Y yo quisiera aprender más acerca de las sesiones de trabajo, eso suena muy interesante. ¿Alguien, alguien más? Sí, Cintia. Sí, gracias por esta oferta. Yo los aprecio a todos. Entiendo el esfuerzo que están tratando de hacer para la oportunidad de estar involucrados. Mi solicitud es que mi horario, tengo los horarios muy impactados, yo personalmente. Si alguien me habla, no puedo nada más recoger el teléfono y dejar todo lo que estoy haciendo. Es que no sé, como tener a lo mejor nada más así como opciones de cuándo puedes, porque a veces nada más recibo un texto o un correo que me dice, es a esta hora, yo soy madre y tengo un horario muy complicado. Por favor, sean conscientes de nuestros horarios, no nada más pongan horas y nos digan que nos presentemos. ¿Qué tal que tenemos tiempos específicos y consistentes? Creo que podemos todos terminar todos a tiempo para terminar. Si podemos seguir en este tema, personalmente, yo no sé cuánta capacidad. Yo pienso que no es algo que todos tienen que participar, pero tenemos que ver en el comité, dar sugerencias y otra vez viendo personas que están participando y quizás pueda haber personas que tienen más disponibilidad y contribuyendo a la capacidad que cada quien tiene. Parece que vamos a llegar al descanso. Si quieren descansar o seguir
Estamos un poquito atrasados, entonces, ¿están bien? Yo creo que algunos quieren un descanso. Las personas en línea están bien en no tener un descanso, porque esto asegura que haya más voices y terminar el orden del día. Michaela, Andrea pusieron el dedo que está bien. Cynthia también. Bueno, disculpa, Gabriel, pero si necesitan tomar su propio descanso, por favor, siéntanse libre de descansar. Muy bien. Voy a presentar esta sección, la introducción y votación del CEC para la enmienda al estatuto, definición de juventud. Entonces, nada más para contexto, reviviendo el lenguaje original del comité directivo, va a tener el lenguaje modificado, sección 1, funciones y responsabilidades, subsección C, miembros del comité directivo, página 4, número de miembros de 19 a 26 años, 21 con derecho a votar y 5 sin derecho a voto, y los siguientes escaños por orden del tamaño del grupo: 10 residentes del este de Oakland, 4 representantes de organizaciones comunitarias locales, 4 representantes juveniles de 24 años o menos. Esta diapositiva repasa el idioma modificado para la enmienda de esta sección, que sería del 10 al 9 residente del este de Oakland. Todos del CEC tienen que ser residentes de Oakland, miembros votantes, y sería de 4 jóvenes a 5, y el texto en rojo es la parte 24 años o menor cuando fueron seleccionados como miembros del comité directivo de la juventud, porque tenemos jóvenes que van a cumplir los 25 años. Queremos poder tener un voto de estos si las personas están de acuerdo con este cambio al estatuto. El propósito de la enmienda del estatuto, respondiendo al interés de los jóvenes del este de Oakland, el CSC y el proceso CERP, asegurar el liderazgo continuo de la copresidenta de la juventud, Michaela Patton, durante el resto del proceso de desarrollo del plan de reducción de emisiones de la comunidad, CERP, y el calendario. Gabriel, mi pregunta es, los números no son 21, un total de 21. ¿Son los mínimos o máximos esos números? Si pueden aclarar eso. Vamos a regresar al estatuto. Yo no creo que todos pueden ver las diapositivas, desafortunadamente. Estamos teniendo problemas en línea. Esta no es la lista completa. Nada más incluimos las áreas donde va a haber cambios, y los de 4 representantes de organizaciones comunitarias locales. Pero sí, el único cambio, no todas las secciones que dan el número de puestos están en la diapositiva, porque estamos en los miembros no votantes en esta diapositiva. De fe de empresa, los miembros que no votan, pero literalmente hay 21 que pueden votar, y esos hay algunos que no se incluyeron, pero no son impactados por este cambio. Oh, está bien. Está bien. Eso es útil tener esa información. Vamos a hacer seguimiento de esa información para los jóvenes o para todos ustedes. Vamos a mandar uno, dado el resultado del voto, mandaremos un correo electrónico con una actualización. Disculpen,
de eso. I just Espérense, espérense. Quiero tratar con el problema técnico. Cintia, ¿puedes ver la diapositiva? Screen sharing. Can you see the slides? Erika está compartiendo la pantalla. Yes, I can see Erika, them now. ¿puedes Thank you. ver la diapositiva? Sí, las puedo ver. Está bien. Disculpe, no sé quién estaba hablando en persona. Y en línea, alguien levantó la mano, Carly, para que sepas que Jamie levantó la mano. La pregunta de Damaris, Jamie. Might be a little off topic or nitpicky, Quizás but, fuera you del specified housing, tema, unhoused, and pero is hablamos de personas something con that we're vivienda y tracking sin through vivienda. the ¿Hay census, or algo que estamos llevando cuenta it might be de preferred if we personas? don't Porque actually know miro si no sabemos have eso, representation for cuál housing es su that neighbors? estatus, si no tenemos representación de vecinos que están sin vivienda. Llega a mi pregunta. Esto se oye buenísimo, no se mira muy mayor, pero hemos estado preguntando por mucho tiempo. Nada privado, confidencial, pero sería muy útil saber del principio hasta ahorita quién debe de estar aquí y a quién deben de estar representando. Yo recuerdo cuando se prometió. Sí, y puedo mandar eso de nuevo. Y a la pregunta de Jamie, yo no sé la respuesta a esa pregunta, pero lo averiguaremos, Jamie. Está bien, gracias, Jamie, por tu pregunta. Muy bien, entonces, ahora voy a pasarle la palabra a jóvenes que van a dar declaraciones de apoyo. Ahorita le voy a pasar la palabra a Andrea. Gracias, Carly. Hola a todos, Andrea. Yo apoyo la enmienda, aprobar esta enmienda porque tomaría más tiempo y esfuerzo para reclutar a jóvenes nuevos al CSC y que actualizarlos de todo el trabajo que hemos hecho. Yo considero a Michaela joven. Ella tiene la perspectiva de jóvenes y yo pienso que deberíamos de enmendar esto. Gracias, Andrea. Le voy a pasar la palabra a Erika Pascual. Hola, sí, gracias. Yo también estoy de acuerdo. Yo pienso que Michaela ha hecho muy buen trabajo hasta ahorita y también apoya lo que los jóvenes creen y sería lo mejor para poderla mantener en el CSC. Le pasaré la palabra a Katie. Esta es Katie y quiero dar eco a lo que Andrea y Erika dijeron. Michaela es una buena copresidenta y muy buen modelo de rol para mí como estudiante de secundaria. A mí me encantaría que ella continuara como parte de CSC porque ella tiene la perspectiva y yo sé que traer a alguien nuevo se tomaría mucho tiempo. Voy a pasarle la palabra a Becca ahorita. Hola, gracias. Sí, quiero recalcar todo lo que los demás dijeron. Aparte de Michaela, yo también acabo de cumplir 25 años. Yo también miro a Michaela como una modelo de rol. Ella trae muy buen liderazgo, muy buena perspectiva. Yo también. Y déjenme saber si no, pero cuando yo presento comentarios y esta experiencia ha sido muy buena y me siento muy allegada a la comunidad y me gustaría continuar en este rol también. Gracias. Gracias, Becca. Rápidamente le voy a pasar la palabra a Michaela para que nos termine aquí. Gracias a todos. Gracias por los comentarios. Iba a hacer eco de lo que dijo Becca. No nada más aplica a mí, pero a miembros. Casi todos vamos a cumplir 25 años en los próximos 2 meses. Para mí estoy súper emocionada de continuar en este proceso como la copresidenta de los jóvenes. Ojalá esta enmienda de los estatutos se apruebe y esperamos poder terminar todo a lo que hemos hecho por todas las razones que ya se dijeron. Gracias, Michaela.
Y yo creo que voy a llamar el voto. Voy a mandarle a Raven para que llame el voto. Raven va a liderar eso. Hasta ahorita hay 20 miembros y 4 que no votan. Y los votantes, si se oponen, levanten la mano si se oponen a la enmienda. ¿Puedo hacer una moción para la enmienda? ¿Se puede escuchar una moción para la enmienda? ¿Sería apropiado de que miembros con su nombre, con quienes están aliados, retroceder eso en todas las actas de la reunión, cómo estaba compuesto, quién ha asistido por los últimos 2 años? La primera parte es tener una lista de todos. Tengo correos electrónicos, pero me gustaría tener una lista. Sería muy buenísimo de, de constantemente actualizarla. Esa es la otra parte de su pregunta. En las actas no miramos quién es qué, quiénes son los que pueden votar, quiénes no pueden votar. Eso sería útil para saber. Yeah, we can share just, sorry, this Podemos is Anna, compartir. Esta es and I think Ana Anisha's answering y yo creo que in Anisha person, está sorry, but we contestando en can share persona. that. I'm Disculpen, seeing pero some podemos compartir eso. support in the chat to Estoy viendo for some of apoyo en el chat the roster. de And I'll esa just say lista we don't y necessarily no necesariamente need to necesitamos include it in the charter incluirlo share that with en you los all. We can commit estatutos to para providing compartir that eso con information to ustedes. you all as a Podemos follow-up from this comprometernos meeting. a darles eso Raising that como seguimiento de esta junta. Gracias por abordar esa brecha. ¿Todos ustedes siguen las reglas de Robert? ¿Siguen las reglas, Robert? Seguimos el proceso en el estatuto que ustedes aprobaron hace tiempo para atrás. So that's the process we're following. Is that Miss Cecilia? Ese es el proceso. ¿Por qué es la señorita Cecilia que está haciendo la pregunta? Porque para mí es para hacer voto. Vamos a seguir las reglas de Robert, porque eso es cualquier organización, de que se haga la moción, haga la segunda, haya preguntas y se llama el voto. Por eso estaba pensando yo de qué están haciendo. Gracias por hacer la pregunta del punto de orden. Vamos a llamar la pregunta. Y otra vez, Carly. ¿Quieren hacerlo otra vez? En este momento hay 20 miembros que votan y 4 que no votan, que están presentes. Y los votantes pueden levantar la mano si se oponen a esto en enmendar los estatutos. Si están virtualmente o si están presentes, solamente si se oponen, levanten la mano o pónganlo en el chat. Solamente si se oponen. Viendo ninguna oposición y pasa con apoyo unánime. Next slide. La próxima diapositiva. Hola a todos. Gracias a todos. Nos quedan 5 minutos si quieren hacer anuncios rápidos y mantenerlo breve. Va a ser breve y brioso con ese bebé. Este es el la segunda fiesta anual de concienciación y empoderamiento ambiental comunitario. Queremos celebrar miembros de la comunidad que han estado haciendo esto por años
y no han sido reconocidos, entonces vamos a estar apremiando a miembros de la comunidad, galardones de Oakland por el trabajo que han hecho para nuestra comunidad. Vamos a tener esa fiesta de cuadra y va a haber materiales. Vamos a tener un mural en la pared para personas que presentemente o que está cubierto. Vamos a reconocer a los vaqueros de la raza negra por sus 50 años de servicio. Esperamos que todos ustedes participen en esto por todo ese día de una fiesta divertida. Y también queremos reconocer al señor Beck por y traerlo al frente de que estar bien de ser miembros de la raza negra y no tener problemas en hablar. Queremos que esto sea una celebración comunitaria y queremos que sea de todos ustedes. Por favor, preséntense, diviértanse con nosotros, porque va a ser algo memorable. Traigan a sus hijos y va a haber cortes de pelo y todo. ¿Alguna cosa que quieras decir, Daryl? Bill, ¿alguna pregunta? Estoy feliz de contestar eso y vamos a mandarle volantes a todos ustedes para que tengan la información. Gracias, Charles. Y a hacer seguimiento en el chat para los detalles. Y Michaela, si puedes hacer la clausura, eso sería fabuloso. Muy bien. No creo que vamos a hacer preguntas, pero como todas las personas pueden hacer seguimiento, como siempre, por favor, vienen la encuesta después de la reunión, la cosa más grande. Va a haber maneras de involucrarse, de participar, dejar comentarios, quizás habrá seguimientos con respecto a fechas, pero el distrito y CBE están trabajando en las estrategias y en el documento Google pongan sus iniciales y en estas sesiones de oficina, llamadas telefónicas, correo electrónico, muchas formas. Vamos a seguir platicando en la próxima reunión, a hablar más de acciones en oeste de Oakland. La próxima reunión va a ser el 14 de noviembre. Los veremos allí. Por favor, llenen la encuesta para tener sus comentarios y sugerencias para que esta reunión sea mejor. Y feliz Día de las Brujas. Thanks, y'all. Gracias a todos. Gracias a todos. Que tengan buenas